Señor, aquí estamos, Señor, a tus pies, dispuestos a recibir de ti enseñanza que nos guíe a andar en nuestro ser, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de una forma que te agrade a ti. Sabemos que somos olor grato delante de ti porque tú vives en nosotros y porque tú nos has salvado, restaurado y renovado cada día, renovándonos más. Gracias, Señor. Queremos atender a tu enseñanza y cumplidamente obedecer cada una de las instrucciones que tú nos des. Están nuestros corazones listos y dispuestos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema de hoy, el tema que tenemos preparado hoy. Buenas Y buenas noches. Perdón, vamos a hacer aquí un ajuste pequeño. Muy bien. El tema está siendo aún el mismo. Se trata de la ansiedad. Creo que nadie está exento de la ansiedad. Comúnmente ahora llamado estrés. Es más común saber escuchar la palabra estrés que la ansiedad, pero a fin de cuentas estrés no es una palabra técnicamente en español o literalmente en español, pero la ansiedad sí. Así es que el tema tiene que ver con cuál es la solución contra la ansiedad. Ya hemos visto 3 sesiones acerca de esto. La oración es la solución. Pero hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con gozo. Ya no se trata de ausencia de ansiedad nada más, sino convertir en gozo aquello que antes era una provocación de desconfort. Y no solo eso, sino afecta no nada más nuestro ánimo o nuestra alma, afecta todo nuestro ser, porque la persona que vive con ansiedad finalmente va a impactar en su cuerpo. Su vida de oración en el espíritu va a ser más débil, debilitándose porque está ocupando una gran parte de su ser esa ansiedad y repercute en el cuerpo también. Empiezan dolores en diferentes partes del cuerpo, en los huesos, en la columna, en algunos órganos que están siendo afectados por el exceso de cortisol y adrenalina, como ya lo dijimos en la ocasión anterior. Entonces, ahora se trata de tener gozo en vez de ansiedad. Vamos a definir de qué estamos hablando, qué es el afán, que dice el versículo que hemos estado viendo, y qué es la ansiedad. El afán generalmente se refiere a un deseo intenso, esfuerzo o empeño en lograr algo. Puede expresar determinación, ansia o urgencia en la realización de una acción o la obtención de un objetivo. Este afán, este esfuerzo y empeño, como dice acá, va a provocar algo que se llama ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional caracterizada por sentimientos de preocupación, nerviosismo o inquietud. Puede manifestarse física y psicológicamente afectando el bienestar general. Por supuesto que impacta nuestro espíritu porque debilita el ánimo, el alma empieza a tomar más preponderancia en el control de las emociones, por supuesto, y de todos los demás estados del cuerpo. Se afecta el corazón, la mente, y empezamos a perder el enfoque de dirigirnos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, una vez aclarado esto, continuemos con el tema. Miren, el gozo, la paz, el bienestar, la victoria, todo lo que Dios tiene preparado para el ser humano está disponible para ti y para mí. ¿Por qué no lo vivimos? Porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Lo hemos oído y lo seguiremos oyendo muchas veces, impactando el hecho de que la falta de conocimiento afecta aún la dirección y el camino de nuestra vida en el Espíritu. Así es que, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo sabemos que esto está disponible para mí? El Señor Jesucristo dijo,
Y lo voy a leer del libro de Isaías, pero son palabras que repitió el Señor porque esto era una profecía acerca de lo que Jesús viene a hacer. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a los destruidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Fíjese nada más a qué vino el Señor Jesucristo. Y si nosotros creemos y tenemos a Jesús y hemos sido salvos, todas estas bendiciones son nuestras. Entonces, no tenemos por qué andar quebrantados, abatidos, vencidos, empobrecidos espiritualmente y ni cautivos, sino la cárcel se ha abierto. Vino el Señor a abrir cárceles de ansiedad, de afán, de aquello que nos va a afectar en todo nuestro cuerpo. El 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Enlutados son los que están, que han tenido una gran pérdida y están en necesidad de consuelo, es a lo que se refiere. A ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Gloria en lugar de las cenizas que eran para demostrar la humildad y la humillación. No me refiero a que no seamos humildes, me refiero a que no estemos en humillación. Óleo de gozo en lugar del luto, el gozo en lugar del duelo, el luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Angustia. Esto el Señor vino a destruirlo. Por eso el Señor nos dice, nos ordena lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora sí podemos entender que sí es posible obedecer a esta orden, a esta instrucción del Señor que dice que por nada estemos afanosos, porque si Él ya lo consiguió, Él vino a anunciarlo, tal como lo vimos en Isaías. Entonces es ya de nosotros tomar esa gracia, tomar esas bendiciones y hacerlas vida en nosotros. Vimos el primer punto ya en las sesiones anteriores que hablaba del el sustituto de la ansiedad y dijimos, para muchos de nosotros es cierto que nuestros afanes son múltiples, múltiples. Una vez que te vuelves afanoso, ansioso e inquieto, nunca serías capaz de contar tus afanes. Aun cuando pudieras contar los cabellos de tu cabeza, no acabarías de contar con la cantidad de afanes a los que estás expuesto. Los afanes son propensos a multiplicarse para quienes están llenos de ellos. En lugar de ir resolviéndolos, en lugar de ir quitando esos afanes, se van multiplicando. Por supuesto que impactando a todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando estás tan lleno de ansiedades que piensas que has llegado al límite, con seguridad recibirás otra cosecha de ansiedades que han crecido a tu alrededor. Todo esto lo estoy diciendo no para desanimar, sino para mostrar cuál es la realidad del ser humano. Primero, que no tiene a Jesús en su corazón, que no ha sido salvo. Número uno. Número dos, es al creyente que no se ha apropiado de todas esas promesas, de todas esas bendiciones que el Señor vino a anunciar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de la salvación y todas las demás bendiciones que están incluidas en lo que leímos en el libro de Isaías. Eh, por lo tanto, mm, perdón, estoy tratando de ajustar aquí. Ok, bien. Entonces, Isaías 61, del 1 al 3, es la que nos incluye todas esas cosas que deben tomarlas nosotros y decirle a la ansiedad, al afán, basta. No voy a caer en las redes que yo mismo estoy provocando, influido por los dardos de fuego del maligno y todo lo que ha preparado alrededor en el mundo
en las circunstancias en las que estemos viviendo para caer en el afán y provocar en nosotros ansiedad. Eso es el enfoque. No se trata de desanimar, se trata de, al contrario, de ver la realidad y tomar esas bendiciones. Hoy vamos a empezar otra parte que se llama el carácter especial de esta oración. El carácter especial de esta oración. Antes quiero orar. Señor, nadie podemos decir que no tenemos afanes, que no hemos caído en afanes. Todos los que estamos aquí y los que no están ahora y los que lo irán a ver, todo mundo está sujeto a afanes. Y sin darse cuenta, es como lo que decíamos, arena movediza, Señor, que se va hundiendo en más y más hasta que siente que ya casi se ahoga. Y cuando ha llegado a ese límite, todavía viene más. Señor, queremos salir de esto. Nosotros nos fuimos elegidos por ti para vivir en ansiedad, en sufrimiento, en desconsuelo, en luto. Señor, nosotros fuimos elegidos para gozarnos en ti, para vivir para ti y en la medida en que tú nos diste tantas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nosotros las tomemos realmente y las disfrutemos y no pasemos de largo y las dejemos ir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta herramienta, la cual es propia para vivir una vida en gozo y no en ansiedades, en tristezas, en afanes, en enfermedades provocadas por la misma afán que inició todo lo demás, como si fuera una serie de fichas de dominó que van cayendo una a una y se va perjudicando todo nuestro ser. Gracias, Señor, por enseñarnos estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Qué tipo de oración es entonces la que apaciguará nuestra ansiedad, calmará, tranquilizará nuestra ansiedad? Las mismas que hemos estado repitiendo una y otra vez, y creo que hasta que nosotros no tengamos entre nuestras manos el valor de lo que está ordenándonos, dije ordenándonos, no me equivoqué, ordenándonos el Señor aquí, instruyéndonos el Señor aquí, mientras no lo tengamos, vamos a ser casi como cualquiera que no tiene a Jesús, como los gentiles. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios oye a los justos. Dios escucha nuestras oraciones. No escucha la de los impíos, pero sí nuestras oraciones. Entonces, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para obtener gracia para el oportuno socorro. Primero, es una oración que trata con todo. En toda oración y ruego, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en todo. Podemos orar acerca de la cosa más insignificante y también acerca de lo más grande y complicado. Podemos acudir a Dios acerca del pan que comemos, del agua que bebemos y de la ropa que usamos y orar a Él para sobre todas las demás cosas. Todas, sin excluir ninguna. No pinte ninguna raya diciendo hasta aquí las cosas han de estar bajo el cuidado de Dios. Lo demás, ¿a quién le toca? ¿A ti? ¿O a quién se lo vas a dejar? ¿A tu carne? ¿Al maligno? Entonces, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Ha de ser vivida esa parte bajo el virus espiritual mortal de un tipo de ateísmo, porque los que viven así es que no reconocen que tienen un Dios todopoderoso y que han puesto en él su confianza. Entonces, no podemos vivir como ateos, como incrédulos. Tenemos que aprovechar esa bendición. Somos hijos del Dios eterno. Por supuesto que va a haber pruebas, por supuesto que va a haber situaciones difíciles, pero todas tienen un fin, un propósito bueno. Entonces, cuando alcanzamos a ver que Dios nos está preparando cada vez más para la eternidad, vamos a tratar ese tipo de situaciones en forma diferente. Ni Dios lo quiera que estemos viviendo en un tipo de ateísmo. Que vivamos en Dios en cuanto a la totalidad de nuestro ser, pues nuestro ser es de tal naturaleza que no lo podemos dividir. No podemos decir hoy me quito el espíritu
porque hoy me quito el alma porque me estorba, o hoy me quito el cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo integrales. Nuestro cuerpo, alma y espíritu son uno. Y mientras Dios mientras Dios nos tenga en este mundo, ya después de que dejemos el cuerpo, vamos a partir espíritu y alma a la presencia de Dios, nosotros, los justos, los creyentes. Y tenemos necesidades que surgen de la condición de nuestros cuerpos. Debemos presentar nuestras necesidades corporales delante de Dios en oración también. Y descubriremos que el grandioso Dios nos oye en estos asuntos. Por supuesto que nos oye. Por supuesto que nos oye. Ya lo vimos en la vez pasada. Si a los pajarillos, si a los pajarillos les da el sustento y a las flores las flores y la hierba del campo las viste con colores maravillosos, con formas, ¿cómo no nos dará a nosotros, nuestro Padre, lo que necesitamos? No pensemos que somos demasiado insignificantes para que Él no nos note. Finalmente, todo es pequeño en comparación con Él. Todo. Cuando meditamos en cuán gran Dios es Él, parece que este pobre mundito nuestro es simplemente un insignificante grano de arena en la playa del universo que no es digno de ser advertido del todo. Necesitamos ubicarnos, necesitamos proyectar realmente de qué tamaño son nuestros problemas y decir, a ver, esto es más grande que Dios, que mi Dios. Este afán, ¿vale la pena afanarse por las consecuencias que esto tiene? Por eso es que el Señor nos ordena, por nada estéis afanosos. Bien. La tierra entera es una simple partícula en el grandioso mundo de la creación. Una partícula insignificante. Y si Dios se molesta en considerarlo, en considerar al mundo, muy bien puede inclinarse un poco más bajo y considerarnos a nosotros. Por supuesto que lo hace. Por supuesto que lo hace. Él hace eso, pues dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ni tú ni yo podemos contar los cabellos de nuestra cabeza, pero Él los tiene todos contados. Por lo tanto, Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esa es la instrucción. No te afanes. Ora, ora. Preséntale tus peticiones a Dios en oración y ruego. El tipo de oración que nos salva de la ansiedad es la oración que es repetida en toda oración y ruego. En toda oración y ruego. Ora a Dios y luego ora de nuevo, porque es en oración y ruego. No quiere decir que dudes, no significa que, pero el Señor no lo enseñó. La viuda del juez injusto tanto perseveraba hasta que el juez dijo, ya basta, ya basta, le voy a conceder lo que quiere. Bien. Si el Señor no nos responde la primera vez, estemos muy agradecidos por tener una buena razón para orar de nuevo, en lugar de quejarnos, en vez de deprimirnos, desconsolarnos, entristecernos. Ora otra vez. ¿Hay algún propósito en esto por el cual Dios quiere que ores otra vez? Si no nos concediera la petición la segunda vez, creamos que Él nos ama tanto que quiere oír nuestra voz nuevamente, de nuevo. Sí. Y si nos mantiene esperando hasta haber acudido a Él 7 veces, digámonos, ahora sé que adoro al Dios de Elías, pues el Dios de Elías dejó que fuera 7 veces antes de que la bendición fuera otorgada. A la 7ª vez, dijo, yo veo una pequeña nube, le dijo Giesi, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Así es que levántate y vuelve a ir, le decía, durante 7 ocasiones. ¿Por qué no funcionó la primera? Dios quiere enseñarnos a nosotros algo y por supuesto a Elías también le enseñó y aprendió. Primera de Reyes 18, 44, 43 y 44. Vale la pena leer esos versículos y entender
que es un gran profeta Elías. Es el profeta que apareció en el monte de la transfiguración. Es el profeta que destruyó a los, eh, a los sacerdotes y profetas de Baal. Es el profeta que cerró, que por su oración cerró el cielo durante 3 años, y es el profeta que lo abrió de nuevo. Así es que si él lo hizo, nosotros estamos considerados a un nivel mejor, tal vez, porque dice que hasta Juan el Bautista, que es el mayor profeta, pero ninguno en el reino de los cielos, todo en el reino de los cielos será mayor que él. Así es que confiemos, consideremos un honor que se nos permita luchar con el ángel, como Jacob. Esta es la manera en que Dios hace a sus príncipes que son preparados para estar en el gobierno del reino de Dios. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser maduros, tenemos que ser diestros y hábiles en el uso de la oración y de la fe. Jacob no hubiera sido nunca Israel si hubiera obtenido la bendición del ángel al pedirle la primera vez. Israel el que pelea con el Señor. Así es Israel quien pelea con el Señor para vencer. Pero cuando tuvo que seguir luchando hasta prevalecer, entonces se convirtió en un príncipe con Dios, junto a Dios. Esta imagen nos muestra que hubo un ángel que estaba luchando contra Jacob. Desde ese entonces ya no se llamó su nombre Jacob, sino Israel. Un príncipe de Dios, uno que lucha con Dios, que vence. La oración que mata la ansiedad es una oración que es continua y harta. Miren, la ansiedad es un enemigo, y un enemigo serio, que se originó en los afanes. El afán tiene como subproducto la ansiedad. La ansiedad viene a ser aquel que destruye nuestro ser, todo nuestro ser, como ya lo expliqué. Entonces, ¿quieres un arma poderosa contra la ansiedad? Es la oración. Cuando oras, se viene abajo los planes, se viene abajo esa ansiedad. Todo el cuerpo empieza a obtener su orden en cuanto a la cantidad de las hormonas que no deben estar, que afectan al cuerpo, o de los músculos que se tensan de tal manera que forzan aún las vértebras o aún las articulaciones de nuestro ser se endurecen, causados por la ansiedad y el afán. A continuación, es oración inteligente. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te dé? Es el rey diciéndonos, ¿para qué vienes? ¿Qué es lo que buscas de mí? Eso es lo que nos está diciendo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y si se ponen de rodillas y simplemente repiten una cierta fórmula, solo será una repetición de palabras. No tiene ningún valor. Dios no quiere que estemos repitiendo como pericos, diciendo otra vez. Saben que rezar es recitar. Recitar es tomar algo hecho y empezar a decirlo una y otra vez. Entonces, a Dios no le interesa eso. Dios quiere un trato con sus hijos. Dios quiere bendecir a sus hijos, pero tiene que formarlos para el reino. Vamos a gobernar juntamente con Él, y no va a tener pusilánimes, gente débil que no puede tomar decisiones sabias en el espíritu para poder gobernar en el reino del Señor. ¿Qué le interesa a Dios ese tipo de oración? ¿Qué le interesa en ese tipo de oración? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esa es la verdadera oración. Esa es la verdadera oración. Dios conoce cuáles son nuestras peticiones, pero debemos pedirle a Él como si Él no las conociera. Por supuesto que Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Sabe lo más profundo de nuestro corazón. Sabe las cosas que hemos ocultado durante tanto tiempo porque tememos enfrentarnos a ellas, pero Dios conoce nuestras necesidades. Entonces, debemos hacer conocer nuestras peticiones, no porque el Señor no sepa,
sino porque tal vez nosotros no las conocemos. Muchas veces así sucede. Muchas veces. No sé si te ha pasado a ti, pero mira, cuando le hemos dado a conocer a Él nuestras peticiones, como nos dice el texto, nos las habremos dado a conocer también a nosotros mismos más claramente también. Cuando lo expresas, cuando lo estructuras, no nada más un pensamiento vago, una sensación que viene perdida con una serie de diferentes ideas, no, están acomodadas para presentarlas delante de Dios. Cuando lo hacemos así, cuando hemos pedido inteligentemente, sabiendo lo que hemos pedido y sabiendo por qué lo has pedido, lo hemos pedido, tal vez nos detendremos y diremos, a ver, no, después de todo, no debo hacer esa petición. No es correcto. Va contra el Señor, va contra la palabra de Dios, va contra los principios establecidos por el Señor. ¿Qué estoy pidiendo? Cuando haces eso, te das cuenta que muchas oraciones no pasan el control de calidad de algo que queremos presentarle a nuestro Dios. Algunas veces cuando has seguido orando y pidiendo aquello que Dios no te da, podría ser que de repente surja en tu mente la convicción de que no vas en el camino correcto. ¿Por qué? Tantas veces he estado pidiendo y pidiendo y pidiendo. Por supuesto, recordemos qué pasó con Pablo. Oró. Pablo el que oraba por enfermos, Pablo el que le llevaban las prendas de su cuerpo a los enfermos y sanaban. Ese Pablo me refiero. Pablo, que hubo tantos milagros descritos en el libro de los Hechos. Bueno, ese Pablo tenía un padecimiento, un emisario de Satanás, lo describió él. Se dicen muchas cosas de qué sería o qué no sería, pero como no está escrito en la Biblia, tal vez las tradiciones saquen muchas teorías. Sin embargo, oró 3 veces. 3 veces oró. Uno espera que la primera se le conceda, no fue así. La segunda, no fue así. La tercera, hubo respuesta. ¿Qué respuesta fue? No fue la que él quería. Señor, sáname, sáname de este aguijón en mi carne. Dijo, no, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dijo Pablo, ahora me gozo en mis debilidades, porque yo sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Él toma esa debilidad y la transforma en fortaleza. Entonces, de repente puedes decir, a ver, estoy pidiendo algo correcto, algo que debo pedir, o Dios me está preparando y tengo que enfrentar esto. Y ese resultado de tu oración en sí mismo te hará bien y será una bendición para ti. Aprendes, maduras, entiendes, conoces más el corazón de Dios cuando eso empieza a pasar. Pero debemos orar dando a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Llevémoslas delante del Señor. A solas decirle al Señor lo que necesitamos, derramando el corazón delante de Él. Delante de Él. No imaginemos que Dios exija un lenguaje refinado ni una serie muy excelente de sabiduría. No, Dios es un Padre que nos ama, que está viendo nuestras necesidades y por nosotros. No, no necesitamos correr escaleras arriba por el libro de oración y buscar una breve oración que contenga una súplica, una petición y una conclusión. Me han pedido, a ver, ¿qué libro me recomiendas de oraciones para que cuando yo tenga una necesidad la busco y entonces empiezo a orar conforme a eso? Hay muchos libros que pueden guiarte, pero la mejor forma es la palabra de Dios, porque vas a aprender qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuáles son las bendiciones que tienes? ¿Qué promesas tiene la Escritura? ¿Cómo es que tu Dios está atento a tu necesidad? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, empieza a expresarle a Dios. No espera un padre que un niño de 2 años empiece a hablar fluidamente, con un léxico muy elaborado y de muy alta calidad. No, por supuesto que no. Solo quiere saber, papá, tengo hambre, papá, tengo frío, mamá, eh, estoy con no sé, alguna enfermedad cualquiera, algún padecimiento que esté viviendo. Solo eso quiere. En la medida en que va creciendo,
van a salir más excelente forma de expresar aquella necesidad. Nos tomaría mucho tiempo encontrar una oración así descrita que no sea útil. Si realmente estamos orando, por supuesto. ¿Vas a buscar algo que te describa a ti? No, va a ser un poco vago, ¿verdad? Porque nadie va a conocer tu corazón y tu necesidad mejor que Dios primero y tú segundo. Oremos pidiendo lo que necesitamos tal como si lo estuviéramos diciendo a nuestro Padre, o sea, o a nuestro mejor amigo. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestra necesidad? Acudamos a Dios de esa manera, pues esa es una oración real y ese es el tipo de oración que echará fuera nuestra ansiedad. Echará fuera, fuera. Todo el mundo dice, no entendemos claramente en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, en la oración, nosotros a la hora de estar orando y confiando en Dios, confiando en el Señor, diciendo, Señor, quita de mí esta pena, Señor, quita de mí esta enfermedad, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, líbrame de estas amenazas de los enemigos que están al exterior. Esa oración va a llegar al trono de la gracia y vamos a encontrar misericordia para el oportuno socorro. Además, el tipo de oración que trae libertad de la ansiedad es comunión con Dios. Estás teniendo una comunión con el Padre. Hay ocasiones en las que Dios nos lleva a un tiempo de oración porque quiere tener comunión con nosotros. Quiere que le hables a tu Padre y que lo escuches, por supuesto. Es un diálogo, pero la oración expone. Nuestra oración llena de peticiones expone. ¿Habrá alguna respuesta? Pueden ser varios tipos y más adelante lo vamos a ver. Si no le hemos hablado a Dios, no hemos orado realmente. La oración es una conversación, una serie de peticiones, en este caso que estamos viendo. Entonces la oración es una comunicación real con Dios. Tenemos que creer que le hay y que es galardoneador de los que le buscan, Hebreos 11:6. O de lo contrario no podríamos orar, porque no existe, porque no hay recompensa, porque no me va a escuchar. Él tiene que ser una realidad para nosotros, una realidad viva. Y tenemos que creer que en verdad Él oye la oración. Creemos que Dios existe. Sí, los demonios también creen y temen. Bueno, pero nosotros, además de creer, vivimos confiando en Él, vivimos obedeciéndolo a Él y tenemos necesidades, pero Él las conoce y aparte Él quiere que le pidamos solución a nuestras necesidades. Y entonces debemos hablar con Él, creer que vamos a recibir la petición que le hacemos a Él y así habremos de recibirlo. Eso se llama fe. Eso se llama confiar en Dios. Eso se llama sé que me estás oyendo, sé que me amas. Si fuiste capaz de enviar a tu Hijo para salvarme, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las demás cosas? Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Depende de dónde sopla el viento, depende de mi estado de ánimo, depende de las circunstancias que vivo. Entonces creo, si no, no creo. Él todavía no ha dejado de honrar nunca una oración de fe. Puede ser que nos haga esperar por un tiempo, pero las demoras no son negativas como lo hemos platicado. Y él ha respondido a menudo una oración que pedía, y él ha respondido a menudo una oración que pedía plata, dándonos oro, más de lo que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice la Escritura. Podría haber negado el tesoro terrenal, pero ha otorgado riquezas celestiales equivalentes a 10,000 veces el valor, o más. Me quedo corto con 10,000. Y el que pide ha quedado más que satisfecho con el intercambio. ¿Por qué? Porque recibiste más de lo que esperabas. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando tienes problemas, recurres a tu vecino, pero tu vecino no quiere oírte tan a menudo en relación a una cierta necesidad. Ay, otra vez. Posiblemente recurras a tu hermano, pero hay un texto que te advierte que no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu calamidad. Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre.
ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos, por la relación que se ha establecido. Cuando estás en apuros de dinero, no puedes visitar a un amigo con demasiada frecuencia. Él podría estar muy contento de verte solo hasta el oír qué pretendes. Solo hasta ese momento puede ser que empiece a resistir. ¿A quién entonces debo de acudir? Pero si acudes a tu Dios, Él nunca te dará la espalda. Puede usar a ese mismo vecino, puede usar al hermano, puede usar al amigo. Sí, claro que los puede usar. Si Dios le pone la convicción, Él te va a dar de lo que tenga. Y Dios está atento a que recibas aquello que Él ya te mandó. Él nunca dirá que acudes con demasiada frecuencia. Nunca te va, ay, otra vez ya va a orar. Ya me va a orar a mí. Nunca, jamás. Más bien Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que pide, recibe. Por el contrario, incluso te reprochará por qué no acudes a Él con suficiente frecuencia. Que no tienes un Padre todopoderoso, dueño de todas las cosas, aquel que te creó, que conoce cada partícula de tu ser, porque si estás enfermo, Él sabe qué es, porque si tienes necesidad económica, Él es el dueño del oro y de la plata, porque si tienes amenazas de los hombres, Él es el todopoderoso, el Dios omnipotente, quiere decir todopoderoso. Hay una palabra como observación sobre este punto y la voy a comentar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo que espero que ya se lo hayan aprendido de memoria, porque es un arma, es una bendición, es una orden del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tipo de oración que mata el afán es una oración que pide confiadamente, gozosamente, agradecidamente. Gracias, Señor. Te pido por esta necesidad, te pido por esta enfermedad, te pido, Señor, para que se convierta mi familia, para que se convierta la persona por la cual estoy orando, aquella que pusiste en mi corazón una necesidad, porque la veo con una gran necesidad de recibir, de ser salvo, porque no quiero que se condene. Perdón, aquí me equivoqué. Señor, yo soy pobre, he de bendecirte por mi pobreza y luego, Señor, ¿no suplirás todas mis necesidades? Recordemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Y luego qué dice? Nada me faltará, nada me faltará. Esa es la manera de orar. Esa es precisamente la manera de orar. Señor, estoy enfermo. Yo te bendigo por esta aflicción, pues estoy seguro de que quiere decir algo bueno para mí. Romanos 8:28. También. Sabemos que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Romanos 8:28. Ahora, yo te suplico tu bendición para sanarme. Voy con mi Padre Todopoderoso, voy con mi Padre que me ama, voy con el Padre que envió a su Hijo a morir en lugar mío, demostrándome que eso es amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si te está dando la vida eterna, si te perdonó todos los pecados, si te libró de la potestad del diablo y de la muerte, ¿cómo no te va a dar esa petición que le estás presentando? Señor, me encuentro en una gran tribulación, pero yo te alabo por la tribulación, pues yo sé que contiene una bendición. El Señor dijo en Isaías 43:2, ahora sí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Señor, ayúdame a lo largo de mi tribulación. Ese es el tipo de oración que mata la ansiedad. Oración y ruego con acción de gracias son las tres cosas combinadas. Hay el agradable efecto de esta oración. El agradable efecto de esta oración. Filipenses 4:7, que es la siguiente parte, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si oramos de esta manera, en vez de entregarnos a la ansiedad maligna, el resultado será que una paz inusual
se introducirá sigilosamente en nuestro corazón y mente, pues será la paz de Dios, la paz de Dios. No estoy hablando de la paz del mundo. No nos dio la paz del mundo, nos dio la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Es la agradable tranquilidad, digámosle así, del Dios infinitamente gozoso, la eterna compostura del absolutamente muy gozoso Dios. Esto inundará nuestro corazón y mente. Inundar. Una paz incomprensible para la mente y el corazón. Otras personas no lo entenderían. No serían capaces de explicarse por qué estás tan tranquilo con la situación que estás viviendo. No te entiendo, estás loco. Es más, no serías capaz de decírselos, pues si sobrepasa todo entendimiento, ciertamente sobrepasa toda explicación tuya y mía. No hay explicación. Es que mira, siento mucha paz, pero a ver, ¿pero por qué? ¿Cómo? En medio de esto sientes paz. No es posible explicar. Solo el que conoce al Señor, solo el que sabe del Dios de amor. Y lo que es todavía más maravilloso es que tú mismo no lo entenderás, ni tú ni yo. Será una paz tal que para ti será insondable e inmensurable. Ni a lo profundo vas a lanzar una sonda para ver hasta dónde llega, ni la anchura, ni la profundidad, ni la altura podrías entenderla. Cuando uno de los mártires estaba a punto de arder en la hoguera por Cristo, en las persecuciones, le dijo al juez que estaba dando las órdenes para encender la hoguera: quisiera acercarse y poner su mano sobre mi corazón, señor juez. El juez lo hizo. ¿Late muy aprisa?, preguntó el mártir. ¿Muestro alguna señal de miedo? No, respondió el juez, no. Ahora ponga su mano sobre su propio corazón y compruebe si no está más excitado usted que yo, mucho más exaltado. Pensemos en ese hombre de Dios que en la mañana debía ser quemado, pero que estaba tan profundamente dormido que tuvieron que sacudirlo para despertarlo. Tenía que levantarse para ser quemado y, sin embargo, sabiendo que así debía ser, tenía tal confianza en Dios que dormía profundamente. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En aquellas antiguas persecuciones de Diocleciano, un emperador romano, cuando los mártires iban al anfiteatro para ser destrozados por bestias salvajes, cuando uno era colocado en una silla caliente al rojo vivo, y otro era untado con miel para ser picado hasta morir por avispas y abejas, nunca se acobardaron. Pensemos en aquel hombre valiente que fue colocado sobre una parrilla para ser rostizado hasta la muerte y que les dijo a sus perseguidores: ya me han cocido de un lado, ahora denme vuelta hacia el otro lado. Ya este lado ya quedó listo, ya está bien doradito, ahora del otro. ¿Por qué existía esa paz bajo tales circunstancias? ¿Por qué inexplicablemente existía? Porque era la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no tenemos que sufrir así en nuestros días, pero si llegara a ese punto alguna vez, no tendríamos esas pruebas tan difíciles. Pero si llegara a ese punto alguna vez, es portentosa la paz que goza un cristiano, sabiendo que su Dios tiene la solución. ¿Cuándo? Cuando Él vea que es el momento de dármela. Después de que había habido una gran tormenta, el maestro se puso de pie en la proa del barco y le dijo al viento, después que había, perdón, le dijo, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Han sentido esto alguna vez? Ustedes en verdad lo sienten esta noche. Si han aprendido este arte sagrado de hacer que sean conocidas sus peticiones en todo ante Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, habrá de guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta bendita paz que guarda nuestros corazones y pensamientos es una paz que custodia, que nos guarda. La palabra griega implica una guarnición.
¿No es acaso algo extraño que un término militar sea usado aquí y que sea una paz que actúa como un custodio, como un guardaespaldas para el corazón y la mente? Como una gran cantidad de guardaespaldas. Es la paz de Dios que debe proteger al Hijo de Dios. Pero la paz, aunque parezca debilidad, es la esencia de la fortaleza y mientras vigila, también nos alimenta y suple nuestras necesidades. Es también una paz que nos une a Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esto es, nuestros afectos y nuestra mente, deseos e intelecto, guardará nuestro corazón de tal manera que no temerá. Todo nuestro ser está guardado por esa paz. Guardará nuestra mente de tal manera que no conoceremos ningún tipo de asombro. La paz de Dios que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, todo es en Cristo Jesús. Por tanto, es doblemente agradable y precioso para nosotros. El hábito bendito de acudir a Dios en oración y de echar toda nuestra ansiedad sobre Él nos ayuda a vivir de manera sumamente gozoso, incluso en esta vida. Si ustedes tienen un Dios falso y simplemente van a la iglesia, a una iglesia, y llevan un libro de oración, y por eso piensan que son cristianos, se están engañando a sí mismos. Pero si tenemos a un Dios viviente y tenemos una comunión real y constante con Él, como un hábito, y vivimos bajo la sombra de sus alas, de las alas del Todopoderoso, entonces gozaremos de una paz que hará que los demás se asombren y nos conducirá a nosotros mismos a asombrarnos también, pues es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. ¿Cuánto necesitamos la paz? No solamente los incrédulos necesitan esa paz que no la van a poder obtener, porque es algo que es uno de los beneficios de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, de habernos arrepentido de nuestros pecados, creído y entonces recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor, Señor, pero hay creyentes cristianos que viven afanados, que viven ansiosos. Hay creyentes que no han conocido y no han hecho uso de esta bendición, ni han obedecido ese mandamiento. Por nada estéis afanosos. La única forma de que tú nos des un mandamiento es porque nos has dado la capacidad para llevarlo a cabo. En Isaías 61, nos describes aquello para lo que viniste. Todas esas bendiciones que finalmente, cuando tomaste el libro y leíste al profeta Isaías, esas fueron las palabras que salieron de tu boca en el templo. Señor, gracias, Señor, porque debemos luchar contra esa afán y ansiedad que destruye. Es un enemigo interno, es un enemigo que tal vez por las situaciones, por el panorama exterior, llega a empezar a hacer estragos en nuestro ser. Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aquí están nuestros afanes. Te los ponemos a tus pies, Señor. Todo esto que me ha traído inquieto, todo esto que me ha incomodado, todas estas suposiciones y situaciones, tal vez algunas muy reales, pero ninguna, absolutamente ninguna más poderosa que tú. Tú eres mi guardador, no temeré mal alguno. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi roca de salvación, tú eres escudo alrededor de mí. Señor, gracias, porque aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, porque tú eres quien me sustenta, tú eres quien me guarda. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que todo esto sea tomado por cada uno de nosotros y puesto en práctica, Señor. Recuérdanos
continuamente a todos los que estamos aquí y a los que habrán de escuchar y ver esto, porque se trata de lo que tú nos diste, algo que no estamos aprovechando cuando vemos a otro creyente angustiado, afanado, afectado en todo su ser, que no puede ni pensar, ni moverse, ni actuar, ni vivir confiadamente. Señor, en el nombre de Jesús, perdona en esas cosas nuestra falta de fe. Señor, ayúdanos. Endereza nuestra vida, Señor, en esta área también. Enderézala, Señor, para andar confiadamente, glorificando tu nombre y que de nosotros, al ser perfeccionados de esta manera en medio de las situaciones que vivimos, tú seas glorificado y nosotros crezcamos para ser cambiados a llamados príncipe de Dios, príncipe junto con Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oro por los que están enfermos. Señor, también te pedimos por ellos, que esto llegue, escuchen esto que se compartió, porque si no son creyentes, compartirles para que crean, para que reciban la salvación. Y si acaso son creyentes, Señor, que sepan que esto está disponible, que es una bendición, que es una promesa de parte tuya. Es el que tenemos un Padre que nos ama y nos quiere dar todo lo que necesitamos sin restricción. Muchas gracias, Señor. Gracias porque sé que los sanarás, tanto a los enfermos de cuerpo como a los enfermos en su corazón por las ocasiones en que fueron lastimados emocionalmente o rechazados o menospreciados. También los vas a sanar, Señor, si te lo pedimos y esperamos tu respuesta, Señor, y que se cumpla en nosotros y en las personas que están padeciendo aquello que tú quieres. Oro por los que están en necesidades financieras o económicas, Señor, para que esto los lleve a humillarse delante de ti y a repetir esas frases que dijo el profeta, que dijo el salmista. Joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que dejemos esos afanes por las cosas materiales, que dejemos de preocuparnos por qué comeremos o qué beberemos, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oro para que fortalezcas en medio de la prueba a aquellos que están privados de su libertad física, para que en medio de esta prueba reciban una paz que excede todo conocimiento. En el nombre de Jesús. Que sepan, Señor, que está disponible para ellos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendice, bendice a los que diezman, bendice a aquellos que están presentando sus diezmos para glorificar tu nombre. Que ellos puedan dar testimonio de cuán bendecidos son porque han considerado que lo que es tuyo te lo entrega el Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues voy a